Caminaba un poquillo y me molestaba, el dolor nunca se iba, tenía el dolor 24/7 y lo que pasaba por mi mente era un dolor quemante, por cierto. Lo que pasaba Ujú. por mi mente era que yo estaba destinado a vivir el resto de mi vida con ese malestar. Me acuerdo que llegó un punto, vea, yo tuve que ponerme de rodillas y pedirle al de arriba que me mandara algo, que me ayudara. Si definitivamente yo tenía que vivir el resto de mi vida con ese malestar, pues bueno, yo lo iba a aceptar, pero si había una forma de curarlo, que por favor me ayudara a encontrar esa forma, ¿verdad? Y después de eso, después de que hice esa oración, recuerdo que un día estaba en Google buscando ahí info y que no sé qué, y me sale. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy estoy aquí con Carlos Sirias, una persona que logró superar el dolor crónico y pues el día de hoy vamos a tener una charla para aprender de él, ver qué fue lo que hizo y cómo pudo pues superar este dolor, ¿no? Seguramente será de mucha ayuda para ustedes. Carlos, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, Alejandro. Estoy súper bien. La verdad es que estoy bastante emocionado. Desde hace tiempo que quería tener esta entrevista. No sé, hace como, ¿qué? Unos 2 años que lo conversamos, ¿verdad? Que te Sí. había dicho que sentía que todavía no era el momento, pero ahora en definitiva es el momento porque el dolor se curó 100%. Excelente. Me gustaría, Carlos, que te presentaras, a qué te dedicas actualmente, qué es lo que haces. Bueno, mi nombre es Carlos Sirias, soy de Costa Rica, como pueden escuchar esa R mal pronunciada, es parte de nuestro acento, de lo que nos caracteriza. Soy costarricense, vivo en Tilarán, Guanacaste. Actualmente me dedico, digamos, mi trabajo es en una empresa de servicios eléctricos, tengo ya más o menos unos 16 17 años trabajando ahí, soy empleado del gobierno, digamos, empleado público, por decirlo así. Y también me dedico, paralelo a eso, a hacer coaching, ayudar a personas que quieren cambiar sus hábitos, que quieren crear un estilo de vida saludable y corregir, por ende, su peso mediante la alimentación y buenos hábitos de forma integral. Muy interesante eso. Te quería preguntar cómo hiciste para, más bien, qué estaba pasando en tu vida al momento de que empezaron los dolores y en qué parte del cuerpo te empezó a doler primero. ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate que esto fue en el, creo que fue en el 2019. ¿En qué año empezó la pandemia? Creo que fue en 2019, ¿verdad? 2019. Sí, como en Sí, marzo por ahí. 2019. Ok, la pandemia empezó en marzo y calculo que yo tuve ese problema de la columna en septiembre. Ya me acordé, Ujú. septiembre 2019. En ese momento sí estaban pasando algunas cosas diferentes en mi vida, ¿verdad? Obviamente en el momento yo esto no lo pensé ni lo vinculé, ¿verdad? No iba a estar pensando que, ay, mira, si me está pasando por esta situación que estoy viviendo. No, simplemente lo vi como algo que me ocurrió sin saber cuál era la causa. Yo pensaba que había estrictamente una causa física, ¿verdad? Para ese momento pasaron varias cosas interesantes porque yo tenía un negocio de bicicletas acuáticas que lo estaba emprendiendo, o sea, estaba empezando con eso Ujú. y no había logrado colocarlo. Ya lo había medio movido ahí un poquillo, me estaba medio generando, pero todavía no había logrado consolidarlo. Entonces, tenía esa preocupación. A eso sumarle que el trabajo que conllevaba tener esas bicicletas, yo tenía que estarlas desarmando y armando. Eran bicicletas acuáticas eh, chinas. Entonces, son unas bicis que se ven como si fueran, aquí le dicen bananas a esas bicicletas de playa y Sí. vienen sobre un par de flotadores que son literalmente como unos bananos así, ¿verdad? Grandes que son los flotadores. Entonces, eso me llevaba, digamos, un trabajo, tener que armarlas y desarmarlas y tenían su peso, ¿verdad? Entonces, yo en ese momento lo que pensaba era, sí, me jodí la columna por estar alzando esas bicicletas, ¿verdad? En Claro. parte, pienso que sí tuvo que ver, por lo menos inicialmente, para activar, ¿verdad? El Ujú. dolor.
¿verdad? Pero ya con respecto al dolor crónico, ya sabemos los dos, ¿verdad? Que no tiene absolutamente nada que ver con asuntos fisiológicos. Y también sumado a eso, bueno, estaba esa preocupación de ese negocio que no lograba colocar. Estaba también, pasó algo ahí, ya un poquito más personal, porque la novia que yo tenía en ese entonces había tenido un problema con su papá. Entonces, prácticamente tuve que ir a traerla de su casa y llevármela para mi casa a vivir conmigo, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese momento ella todavía era estudiante, estaba ahí como terminando sus estudios universitarios, no tenía trabajo y que no sé qué. Entonces, yo creo que yo sentí en ese momento, o sea, como que no era el momento para que ella y yo empezáramos a vivir juntos, ya. Ujú. Entonces, digamos, ahora yo actualmente, ya después de tantos años, la apreciación que yo tengo es que, claro, yo sentí como que era mucho peso para mí tener que asumir esas responsabilidades, porque no fue una decisión, fue algo que pasó en el momento y que tuve que prácticamente echármelo al hombro, ¿verdad? Y a raíz de eso fue que se activó ese dolor. Empecé como con una lesión ahí, ¿verdad? Inicialmente, cuando el dolor empezó, yo no sabía qué era lo que me dolía. Pensaba que era algo a nivel digestivo porque era un dolor que primero nunca lo había sentido, ¿verdad? Y segundo que me confundía porque yo sí lo sentía un poquito ahí en la espalda, Ujú. en la parte lumbar, digamos, en la parte baja de la columna, pero si me irradiaba también como hacia adelante, como por la zona del colon. Entonces Ok. yo decía, ¿qué tengo? Yo decía, ¿será que es la espalda o será el colon o será, no sé, los riñones? O no sabía identificar exactamente qué era. Inicialmente recuerdo que me pusieron, me inyectaron antiinflamatorios, me anduve aliviando un poquito ahí las primeras Ujú. semanas, Por pero ejemplo, ahí luego fuiste con un doctor general, fui con con un un doctor general. especialista, con general, Ajá, y te no era infiltraron. especialista. Doctor general, antiinflamatorio nada más, fue lo Ujú. que me mandó y unas pastillas para el dolor. Ujú. Recuerdo que estuve más o menos 2 semanas, eh, que yo dije, bueno, como que me estabilicé, yo dije, ya se me quitó, ¿verdad? Ujú. Y luego cuando ya volví al trabajo, porque en ese entonces, por el asunto de la pandemia, habían días que eran teletrabajables y otros días que eran presenciales. Cuando ya volví a lo presencial, no aguanté ni un día. Ya en la tarde me empezó a molestar, pero me empezó a molestar de una forma que yo tuve que prácticamente tirarme al suelo, ¿verdad? Y luego de eso estuve que por lo menos 2 años con ese dolor. Era Dos años. un dolor quemante en la zona lumbar que no se iba con nada, o sea, me acompañaba todo el día, todo el santo día estaba con ese malestar. Y ahí fue donde empezó esa lucha. Pienso De también que calvario. ese calvario, sí, esa es la mejor palabra. Eh, También, ahora que lo recuerdo, yo en ese momento no me sentía muy satisfecho con mi Ujú. trabajo actual, ¿verdad? Digamos, con las labores que estaba desempeñando en ese momento, con el puesto que tenía, etcétera, otras cosas. Entonces, pienso que sí, se juntaron varias cosas para que llegara ese dolor ahí a molestarme en tiempo. Sí. Y el detonante físico fue lo de las bicicletas. Entonces fue como si tu mente se aprovechara de eso y te mandara dolor para que tú pensaras que era lo de las bicicletas, lo de el esfuerzo físico de levantar y todo eso, pienso yo. También, sí, también es que fueron varias cosas, porque para esas fechas también yo había hecho un esfuerzo en el trabajo, en la oficina. Me había tocado llevar unas cajas a una bodega. Y claro, uno generalmente no te enseñan sobre la salud de la columna, ¿verdad? Cómo cuidarla, cómo hacer esfuerzos sin maltratarse, ¿verdad? Y ya, y cuando uno está joven, uno no piensa en nada de eso. Y recuerdo que yo simplemente agarré, eso estaba muy pesado y todo, fui y lo dejé y se acabó. Ese mismo día
yo salí temprano del trabajo y después me fui a hacer lo de las bicicletas, ¿verdad? Entonces, yo estaba que yo no sabía, yo decía, ¿habrá sido lo de la oficina? ¿Habrá sido lo de las bicis? ¿Qué fue? Al final, pudo haber sido cualquiera de las dos, pero yo pienso que en esto siempre hay un detonante físico que no tiene que ser así como uno pensaría que es que tiene que ser algo muy, muy, muy pesado, ¿verdad? Y que te jode. Sí, Y a veces el cuerpo simplemente no está al 100 y llega usted y hace hay un esfuerzo mínimo y va, ese es el detonante para que sí, es empiece. el detonante, pero no Ujú. es la causa para que se mantenga sostenido tantos años. Te lo comento Exacto. esto y quiero hacer la aclaración porque yo he hablado con mucha gente que me dice, no es que yo jugando fútbol hace 7 años me dieron un planchazo y desde entonces me duele. Hubo un Ujú, detonante, obviamente es algo físico, pero de ahí se ujú. agarra el amante para estarte mandando dolor y hacerte creer que te fijes en lo físico y le des la espalda a lo emocional, que ahorita vamos a entrar a detalle en eso, en lo emocional. Entonces Sí, me comentas exactamente. que fuiste con ese doctor, te inyectaron antiinflamatorios, no mejorabas, en el trabajo hasta te tirabas al suelo del dolor. ¿Cuál fue tu siguiente Sí. paso? ¿Fuiste con otro doctor o qué fue lo que hiciste? No, el siguiente paso fue, como ya había tenido un antecedente en el trabajo, entonces yo metí mi caso en el INSS, que es una entidad de aquí de Costa Rica, por riesgo laboral. Entonces, ya llegaron y me hicieron más estudios, ¿verdad? Ellos me revisaron, me hicieron placas, me mandaron una resonancia magnética, pero en la resonancia no salía nada, todo Mm. estaba normal, ¿verdad? Entonces, como no se pudo resolver nada por ahí, yo empecé por lo privado, porque yo ya dejé, digamos, de insistir por esa vía y yo dije, no, es que a mí lo que me interesa es curarme, porque literal pasaba todo el santo día con esa quemazón. Es que un dolor, no, yo no lo puedo definir como punzante. Tal vez cuando uno se palpaba y se tocaba así y lo encontraba así, pero era un dolor quemante lo que yo tenía. Y llevé la resonancia magnética donde un especialista neurocirujano de aquí de Costa Rica y cuando él llegó y la vio, me dijo, su columna es envidiable. Esa fue la palabra que él usó, doctor Que estaba Huertas. todo bien. Ajá. Entonces le digo yo, bueno, doctor, si mi columna está tan bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Y por qué me duele tanto? Y él llegó y como que me giró así y me dice, hay dolor, claro, yo en ese momento estaba que fuera como fuera, que me tocara, me dolía. Entonces le digo yo, sí. Entonces me dice, usted lo que tiene es síndrome facetario. Mm. Entonces me mandó a nadar, ¿verdad? Me acuerdo que esa vez me pusieron unos antiinflamatorios y me mandó a nadar. Estuve nadando más o menos unos 3 meses, eh, casi que todos los días iba a la piscina para fortalecer la columna y que no sé qué. Me dijo que no, o sea, que evitara ejercicios de impacto, que evitara, digamos, caminar o ejercicios de impacto, este, que sí que tenía que hacer pesas y así, pero yo me concentré más que todo en lo que era la natación. Bueno, para no cansarlo con el cuento, el dolor no se me quitó, o sea, el dolor Mm. siguió. Y yo llegué a un punto, después de eso, después de que fui donde él, fui donde un doctor cubano, aquí en Costa Rica, en Cartago, y ese me inyectó directamente ahí la columna. Ok. Después fui por lo menos unas 5 veces donde él y el dolor nunca se me quitó. Llegó un punto en que yo le decía, bueno, pero ¿cuándo va a empezar a hacer efecto esto? Y él decía, es que hay que dar chance, porque cuando él vio la resonancia, me dijo que había un abombamiento entre el E5 y S1, ¿verdad? Y como nunca vi resultados, entonces fui donde un ortopedista. Llegó y revisó y todo, y me dice, no, lo que usted tiene es acroileitis. Ahí donde usted le Ujú. duele está el sacro. Me dice, si quiere, Sí. si usted quiere, le infiltro el sacro. Y yo Ok. de ahí, dele, ¿verdad? Llegó y me inyectó ahí en el sacro. No sé exactamente en dónde, ¿verdad? Ujú. Y no se me quitó el dolor. Pero no se te Entonces, quitaba el dolor, pero te bajaba poquito o nada. fue pucha, nada. Nada. Yo seguía sintiendo el malestar. Solo al principio,
cuando me empezó, fue que yo llegué a sentir que sí se me aliviaba después de que me inyectaban, pero ya después, cuando lo tenía crónico, no Ujú. había nada en que me quitara el dolor. Siempre estaba ahí fijo, ¿verdad? Después de que fui donde ese ortopedista, fui donde un fisioterapeuta aquí en Grecia, que también me dijo que lo que tenía era sacroileitis. Me acuerdo que me hizo terapia de ondas de choque. Eso sí me llegó a aliviar. Y él, cuando él me ponía la pistolilla esa en el punto y me hacía ahí la terapia de onda de choque, yo sentía ahí justo el punto de dolor. Él decía que era sacroileitis. Eh, pero también fui muchas veces y no, o sea, no hubo forma. Entonces llegó un punto en el que yo dije, no, esto no se me va a quitar. Yo lo que tengo que Sí, hacer es aprender a vivir con este dolor, ¿verdad? Pasó como un año y resulta que ya después un día hablando con una compañera de trabajo, me contó que a ella la habían operado de las cervicales y que la había visto un neurocirujano muy bueno y que no sé qué, y ahí me hizo toda la recomendación y me empezó a decir, vaya, Carlitos, vaya, y yo, es que, o sea, ya he ido donde muchos, ya no tiene sentido, me van a decir lo mismo. Y al final me convenció y ujú, fui. Y ese último neurocirujano que me vio también me dijo lo mismo. Me dice, usted lo que tiene es sacroileitis, me dice. Me dice, yo lo puedo infiltrar, pero la infiltración que él iba a hacer era una infiltración de verdad, que te meten una aguja justo en la articulación sacroiliaca y te inyectan ahí el analgésico o a veces usan también este suero, el plasma, digamos, de la sangre. sí, Y, era o sea, era un procedimiento costoso y que no se podía hacer así nada más por decir tiene sacroiliitis, venga para inyectarlo. No, él ocupaba el estudio de resonancia magnética de la articulación sacroiliaca. Entonces me mandó esa resonancia. Ya me hacía la segunda resonancia magnética. tan caras Y que ya están. cuando, ya cuando estuvo la resonancia y se la llevo, se queda así. Está bien, me dice. No hay sacroileitis. El Ajá, dolor viene, sí, de la zona sacroiliaca, pero no es visible en la sí, resonancia magnética. Entonces me dice, no, yo no lo voy a infiltrar, mis, porque aquí no se ve la sacroileitis. Entonces, ya llegué a un punto, ya después de eso yo dije, no, aquí no hay nada que hacer. Aquí lo que tengo que hacer es aprender a vivir con este dolor, te ¿verdad? resignaste ya. Ya en ese momento yo me resigné a eso. Sí, Y más o menos que como al año y medio, una cosa así, este, yo estuve más o menos como un año sin trabajar y después de eso fue que ya empecé con dolor. Me acuerdo que me compré un cojín para poner en la silla del trabajo, ¿verdad? Para ayudarle ahí a la espalda. Yo tenía varias cosas que usaba en ese entonces para ayudarme con el dolor, ¿verdad? Y terminaba el trabajo, digamos, las horas laborales terminaba con mucha molestia. Entonces, recuerdo que, o sea, a pesar de que ya me había resignado, una parte de mí seguía buscando, ¿verdad? Y el, el origen, ¿cómo era que decía? El origen del dolor, el origen del dolor de espalda. Elimina el dolor crónico de espalda, algo así, ¿verdad? Era tu sí, libro. el origen desconocido de los dolores de espalda, algo así. Ajá, ajá, el origen Ujú. desconocido de los dolores de espalda y creo que decía a un lado, elimine su dolor crónico. Sí, Claro, correcto. yo lo veo y yo me quedo así como, ya, recibí la señal, ¿verdad? Esta es, por fin, ¿verdad? Claro, yo llegué y lo vi de una vez, este, creo que estaba en Amazon, no me acuerdo, lo compré, lo leí y resulta que, hey, leo tu historia y me identifiqué desde el principio porque era prácticamente la historia mía contada por otra Sí, persona, ¿verdad? totalmente. Totalmente. Recuerdo que en ese punto, cuando leí tu libro, yo ya había empezado a ver videos de fisioterapia, de unos fisioterapeutas que hay en YouTube que hablan sobre la alimentación. Ujú. En el libro vos lo mencionas también.
yo ya había empezado a cambiar un poco la alimentación. Había probado, digamos, a hacer alimentación. Creo que era una alimentación como vegetariana, una cosa así, ¿verdad? Para Sí, desinflamar. principalmente verduras. Ujú. Ajá. Ya había intentado eso, ¿verdad? Sí, había mejorado, pero no se había quitado completamente el dolor. Entonces, ya cuando leí el libro tuyo y todo, y hablaste ahí del doctor John Sarno, claro, para mí eso tuvo todo el sentido del mundo, ¿verdad? Entonces, lo primero que hice fue conseguir el libro del doctor Sarno, terminé el tuyo y empecé de una vez a leer el del doctor Sarno, lo terminé y para mí todo tuvo sentido porque en las resonancias magnéticas y en los estudios no salía nada, ¿verdad? Todo estaba normal. El dolor se había empezado por una causa, digamos que física, un detonante, pero no lo suficiente como para que se mantuviera por 2 años, ¿verdad? Sí, Y parte de las cosas que el doctor dice que para mí tiene todo el sentido del mundo es que como que ya ahí en el inconsciente colectivo, mucha gente ha catalogado la columna como algo muy frágil. O sea, alguien le habla de la columna, tenga cuidado, se puede joder la columna, como si la columna fuera algo muy frágil. Y él lo dice en el libro, o sea, la columna realmente es fuerte, a no ser que usted haga trabajos sí, muy, pero muy, muy agresivos, que no era mi caso, sí. Como te digo, siempre he sido un empleado del gobierno y mi trabajo es más que todo de trabajo de oficina. Entonces, realmente no veo una causa como para tener ese problema tan grande. Y ya después de que terminé el libro, creo que también tiene uno que es como práctico, ¿verdad? Cómo poner en práctica todo lo del primer libro. Creo que ese también lo anduve sí. ahí medio leyendo. Tiene varios libros, sí. Sí, empecé a investigar un poquito más a fondo sobre los trabajos de él y así, y la verdad es que tuvo todo el sentido del mundo para mí. Entonces, lo primero que empecé a hacer ya cuando empezó el proceso de sanación fue hacer como una especie de introspección de mi vida. Desde que era un niño, digamos, empecé a ver Ujú. eventos que para mí, no puedo decir como que traumáticos, pero que sí que tuvieron ahí un significado, o sea, que me afectaron en su momento. Sí. Y lo curioso es que, obviamente, uno como adulto sabe que cosas que le pasaron en la infancia, usted ya con su mente de adulto, usted dice, eso es una tontera, ¿verdad? Ujú. Son tonterías de niños, son cosas infantiles. Pero cuando usted lo vivió y que era un niño, para usted fue algo que realmente significó algo y que lo impactó. Entonces, muchas veces subestimamos eso, que ese niño interno sigue herido. Aunque ya nos hicimos grandes y todo, si usted no hizo el trabajo, el niño interno sigue herido. Entonces, para mí eso fue algo muy, muy importante y algo también que me hizo como abrir los ojos y decir, wow, lo que es la mente, ¿verdad? Sí. Como para que tengas ¿Tienes, una idea. ¿tienes algún Ujú, ejemplo que puedas decir para que la gente se dé una idea de lo que te pudo haber pasado en la infancia? No sé, un sentimiento de rechazo o cualquier otro ujú. tema que nos puedas compartir para que la gente sepa. Claro, sí, no, varias cosas. Ve, por ejemplo, imagínate lo que es ser un adulto de 34 años, creo que tenía esa edad en ese momento, Ujú. y que usted todavía sienta miedo a la oscuridad, o sea, a dormir Ujú. completamente a oscuras. Y vea cómo anda uno a veces por la vida sin detenerse a pensar así, hacer un alto y decir suave, suave, porque yo le tengo miedo a la oscuridad. Sí. Yo ya soy un adulto, ¿por qué le tengo miedo a la oscuridad? Y cuando empecé a hacer esas introspecciones, me di cuenta de eso, me di cuenta de eso y fue como, yo le tengo miedo a la oscuridad, Ujú. ¿verdad? Resulta que cuando yo tenía 4 años, tenía un vecino que era como mi mejor amigo en esa época y una vez sacó, era un libro como de niños que había en esa época, claro, pero en ese libro, no sé si era un libro religioso o qué,
había una parte en la que salía un gato negro y después había otra parte en la que salía como, como el diablo, que lo dibujaban rojo y con cachos y con las patas ahí como no sé, de cabra, ¿verdad? Y tenía Sí. una gran olla y en la olla estaba con agua y estaba ahí con fuego y en la olla habían unos niños que los estaban cocinando con cara de sufrimiento, ¿verdad? Cuando él me enseñó ese libro, para mí eso fue impactante. Tenía 4 años. Y, y me dijo que la mamá le había dicho que ese gato negro que salía ahí era el gato del diablo. Y que el gato del diablo llegaba en las noches a buscar a los niños. Claro, Mm, cuando él me sí. dijo eso, yo a partir de ahí empecé a desarrollar miedo en las noches, me despertaba en la noche con miedo y yo lo que hacía era pasarme al cuarto de mis papás a dormir con mi mamá. Y eso yo lo seguía haciendo, me acuerdo, por lo menos hasta los 10 años, una cosa así, ¿verdad? Y después de ahí, pues ya no me pasaba, pero siempre me tenían que dejar una luz encendida, no exactamente en el cuarto, pero ahí en el pasadizo, digamos, ¿verdad? Y ya me hice un muchacho, me hice grande y todo, y aún así, digamos, yo siempre mantenía en la habitación en la que estuviera por lo menos una luz allá lejana. No podía dormir a oscuras, ¿verdad? Y eso yo lo normalicé. Sí, pero fíjate, Carlos, qué curioso eso, que es muy raro pues que te dé miedo siendo adulto dormir con la luz apagada. Y a pesar de eso, en todos estos años nunca te cuestionaste por qué pasaba eso. Y pienso que en parte pasa porque los seres humanos estamos viendo hacia afuera siempre. ¿Sí me explico? Nunca vemos hacia adentro, nunca nos Nunca vemos preguntamos hacia él. por qué actuamos de cierta manera, porque Vamos en piloto cierta gente... automático. Sí, exactamente, exactamente es lo que pasa. Ujú. Sí. Y, o sea, para mí eso fue impactante, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínate encontrarme ese evento y darme cuenta de que eso me había traumado. Y bueno, desde el momento en que ya usted se da cuenta, ya empieza ese proceso de sanación porque te estás dando cuenta. Ujú. Entonces, empecé a hacer el trabajo, empecé a hablarle a ese niño interno y a decirle que nada de eso era cierto y Ujú. que la oscuridad está bien, la oscuridad simplemente ya ausencia de luz y todo sigue exactamente igual, nada más que a oscuras, ¿verdad? Se me curó el miedo a dormir a oscuras. Todos los días duermo en total oscuridad y ahora si veo me estorba la luz más bien. Entonces fue una de las cosas que yo superé. Después de ahí también yo sí experimenté rechazos, ¿verdad? En mi círculo familiar cuando era un niño. Yo siempre he traído como la espinita de artista desde Ujú. pequeño, ¿verdad? Y siempre Ujú. sentí también como que había hecho falta ese apoyo ahí a nivel familiar. También tuve una relación algo difícil con mi papá. Entonces, habían muchas heridas infantiles que ocupaban ser sanadas y que gracias a esas heridas infantiles, a lo largo de mi vida, fui tomando decisiones inconscientemente, decisiones que venían a raíz de esas heridas que arrastraba, ¿verdad? Que Sí. ahora uno que ya sabe, uno dice, pucha, con razón que decidí hacer esto, con razón que tuve esas parejas. Claro, estaba eligiendo mujeres que pudieran reforzarme esas heridas infantiles, ¿verdad? Sí. Entonces, Y así es muy hubiera bonito seguido eso. si no hubiese sido por el dolor. Ujú. O sea, el dolor es un llamado a despertar, porque si no te hubiera llegado el dolor, hubiera seguido en ese piloto automático, tomando malas decisiones y todo eso, ¿no? Entonces, Imagínate. te diste cuenta de todas esas heridas infantiles que traías y ¿qué más aprendiste en el libro de Sarno? ¿Qué pudiste aplicar en tu día a día? Él hablaba también, digamos, aparte de ese trabajo emocional, espiritual, lo veo yo, Ujú. también decía que tenía uno que empezar a hacer ejercicio.
el ejercicio es una parte fundamental. Entonces, él incluso explica que lo que pasa en el cuerpo es el cerebro, digamos, cuando tiene dolores emocionales reprimidos, probablemente de años o incluso pueden ser situaciones que esté usted viviendo en la actualidad, él prefiere sentir dolor físico que sentir dolor emocional. Entonces lo que hace es buscar esos puntos sensibles del cuerpo. A veces hay, como dijimos la otra vez, un detonante, otras veces no, simplemente aparece el dolor, pero lo más común es que haya un detonante. Y, y ahí lo que hace es comprimir los vasos sanguíneos de esa área. Al Ujú. comprimir, no hay buena circulación y como no hay buena circulación, no hay buen oxígeno. El resultado, un dolor cabrón ahí que lo sigue teniendo usted hasta que no haga el trabajo, ¿verdad? Entonces él Sí. dice, ocupamos romper ese patrón, esa señal que el cerebro le está enviando a su cuerpo para que el dolor se active. Y una de las formas es, aparte del trabajo interno, la otra forma es empiece a hacer ejercicio. Entonces, yo ya había estado un tiempo nadando, pero no vi resultados. Y a mí me gustaba, siempre me ha gustado caminar. Entonces empecé a hacer caminatas. Recuerdo que los primeros días sí lo pasé muy mal. Sentí como que el dolor se activó más todavía. E incluso yo llegué a cuestionarme, ¿será que estoy haciendo bien? De verdad, o sea, Ujú. ¿será cierto todo esto que él dice o qué? O yo estaba como con esa duda y con ese miedo también de ponerme peor, pero seguí. Y te puedo decir que en cuestión de un mes, ya el dolor se me había quitado por lo menos un 90%. En un mes. En Fue muy rápido. Sí. un mes de hacer trabajo emocional, espiritual, interno, y Sí. de empezar a caminar. Un 90%. No se me quitó así del todo, así como que toquemos un botón y ya se quitó el dolor, Ujú. no, pero sí mejoró bastante. A veces me regresaba, a veces se activaba otra vez y otra vez, ay Dios, otra vez estoy yo con esto, ¿verdad? Sí. Ya después se me quitaba y pasaba unos días sin molestias, al tiempo otra vez y así. Y, pero, digamos, nunca paré, siempre seguí haciendo ejercicio y seguí caminando y seguí haciendo las cosas, ¿verdad? Hasta que llegó un punto en el que yo ya sentía que ya se me había quitado. Eh, yo me casé en el 2023. Sí. Recuerdo que cuando me casé y andaba en la luna de miel, me empezó la molestia otra vez. Empecé con Sí. ese malestar y más que se caminaba mucho donde andábamos, ¿verdad? Y yo, ay Dios, yo estaba preocupado de que, ¿verdad? Que llegara un punto en que ya no iba a poder. Y el guía que nos estaba haciendo los tours era pastor. Y Mm. yo le comenté, ¿verdad? Que estaba con esa molestia y le conté un poquito ahí por encimita lo que me había ocurrido. Y me dice, el dolor en la parte lumbar de la columna tiene que ver con el perdón. Mm. Él me dijo eso y fue como que, no sé, para mí fue como un off, ¿verdad? Y me quedé así como, ok. Ujú. Después de ese día nunca más me volvió a doler la columna. En serio. Ahí ya vino la curación total. Era lo que te faltaba. Nada más eso Era lo sí, importante. la cereza en el pastel, como dice. ¿Cómo interpretaste tú lo del perdón? Porque cuando nos hablan de perdonar, siempre volteamos a ver a otras personas, a ver quién me pudo haber hecho daño. ¿Tú cómo lo interpretaste en ese momento? Cuando te dijeron la palabra perdón. Yo supe que a la única persona que tenía que perdonar era a mí mismo. Mm. Y fue como, no sé, yo solté, Sí. yo lo solté el dolor se quitó y nunca más me volvió a doler. En 2023 fue eso. Eso fue en el 2023, 2 años ya, libre al 100%. 100%. Y yo actualmente, yo hago muchísimo ejercicio. Te voy Ujú. a pasar.
te voy a pasar unas fotos, tal vez podemos usarlas de apoyo para que las pongas aquí ya en edición. Sí. Yo, digamos, siempre sentí como ese llamado a tener un estilo de vida saludable, a trabajar mi cuerpo, pero como que estaba en una etapa en la que, no sé, tenía mucha desinformación también con respecto a la alimentación y a la salud, ¿verdad? Entonces, realmente no veía resultados. Eh, Todo esto de que me pasó con la columna fue parte de ese proceso para evolucionar para bien. Y actualmente yo soy una persona que, sí, yo soy muy activo. Todos los días hago rutina de entrenamiento de pesas, eh, trato de caminar por lo menos, no sé, unas 4 veces a la semana, hago más o menos unos 12 kilómetros de caminata. Y aquí donde vivo es un lugar montañoso, entonces camina uno prácticamente subiendo. eh, Soy parte de un grupo de baile, soy parte de un grupo de hiking, andamos subiendo cerros, o sea, soy una persona muy, muy activa y gracias a eso yo he logrado prácticamente una transformación tanto en cuerpo como en mente, ¿verdad? Y por ende alma también, ¿verdad? Sí. Porque uno también evoluciona espiritualmente hablando. Ujú. Entonces, ¿no? Definitivamente con antes y un después. Y claro que el dolor es un maestro, El dolor es un maestro, tal cual. ¿sí? Para el Te que quería quiere preguntar, verlo. sí, te quería preguntar, Carlos, ¿cómo era tu forma de pensar antes de conocer los libros del Sarno y toda esta terapia? ¿Y cómo pensabas después de eso, en tu día a día? Te voy a poner un ejemplo de lo que a mí me pasaba, ¿no? En mi día a día, cuando estaba enfermo, me victimizaba mucho. Me hacía preguntas del tipo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Siempre estaba en papel de víctima. Una vez que leí los libros de Sarno, como que tu mente cambia y te vuelves consciente de tus pensamientos. Te vuelves en aquel que observa tus pensamientos y los cuidas y tratas de meterle pensamientos positivos. Quería preguntarte cómo fue tu proceso y si sentiste un cambio radical en ese aspecto. Sí, antes de que me pasara todo esto de la columna, vieras que yo ya había experimentado, bueno, había tenido un par de relaciones, ¿verdad? En las que no me había ido tan bien. Recuerdo que con la primera novia que yo tuve fue una relación súper tóxica, en la que, digamos, en ese momento yo estaba en un papel de víctima, ¿verdad? Y a raíz de esa relación empecé a padecer ataques de pánico, empecé a padecer de ansiedad, depresión, estrés, eh, no tenía mi peso, digamos, el control de mi peso, por decirlo así. Y estuve en un ciclo que se repetía periódicamente cada cierto tiempo por muchos años, por lo menos unos 10 años después de esa relación, estuve así. Entonces, inicialmente yo sí tuve como ese, no sé, como esa posición de víctima, pero también ahí viene lo interesante, digamos, en esa relación yo sufrí, pero gracias a ese sufrimiento yo también empecé a buscar respuestas. Entonces, me convertí como en un consumidor de todo tipo de libros que tenían que ver con temas espirituales. O sea, empecé como a nutrirme, me leí libros como El poder de la hora, Mm, Conversaciones con Dios, uno, dos, tres. Eh, Hay un libro que se llama creo que son las 7 heridas infantiles que te impiden ser vos mismo, creo que es que se llama. O sea, empecé a leer ujú, todo tipo de libros así y a nutrirme, por lo menos en un nivel intelectual, porque realmente no estaba viviendo ni experimentando nada de lo que hablaban esos libros. Simplemente ujú. me hice como una especie de consumidor de todo eso. Pero, digamos, yo lo veo así, digamos, muchas decisiones que yo tomé en esa época con respecto a esas dos parejas que tuve fueron de producto de heridas infantiles, o sea, como en piloto Ujú. automático, sin Sí. darme cuenta.
Y cuando llegó todo este asunto del dolor, sirvió porque yo ya tenía el conocimiento, ya, pero todavía no lo había puesto en práctica. Entonces el dolor me obligó a actuar, a todo lo que ya sabía, de, ok, sí, ya esto ya lo sé, pero vamos a ejecutar ahora sí el programa, ya. El dolor me obligó a hacerlo, porque yo sabía que yo tenía trabajo que hacer, Ujú. pero simplemente no lo hacía. Yo sabía que yo quería tener este estilo de vida, pero, ok, quiero tenerlo, pero yo lo veía de aquí de largo. No lo ejecutaba, no lo estaba viviendo. ¿Por Entonces, qué no lo ejecutabas? ¿Qué te impedía o qué sentías? yo creo que uno en el fondo, muy en el fondo, lo que tiene es miedo, Ujú, ¿ya? Empezás a procrastinar y a posponer cosas que sabes que querés en tu vida y las dejas para después por miedo al cambio, porque también empezás a estar muy cómodo donde estás. La gente se acostumbra a tener dolor. La gente se acostumbra a vivir sufriendo. Es como que se siente más cómodo el cerebro simplemente ejecutando algo que tiene ya tiempo de estarlo haciendo. Entonces, y al final, muy en el fondo, lo que hay es miedo a encontrarse usted mismo, a confrontarse usted mismo. Entonces, yo por lo menos sí lo experimenté así. ujú, Después de que empezó todo este asunto de la columna y así, me vi obligado a darle la cara al miedo. ¿Sí? Imagínate, superé el miedo a la oscuridad y ujú, superé también eh, todos esos eventos traumáticos que había vivido en la infancia que tuve que revivirlos, porque es que ese es el asunto. Para usted poder superar las cosas, toca bueno, estar frente a ellas y revivirlas y asumirlas. Es muy fácil que a usted le pase algo y simplemente evitarlo y, ¿verdad? Que es lo que la mayoría hace. Pasan muchos años evitando esas situaciones que vivieron y dándoles la espalda en vez de simplemente llegar y decir, bueno, sí, ok, esto dolió mucho, ujú. vamos a asumirlo. Duele, bueno, que duela lo que tenga que doler. Este, la gente no quiere sufrir, la gente no quiere sentir dolor, pero el dolor es necesario. A veces para usted poder estar bien, estar en paz, primero tiene que sufrir, primero tiene que experimentar ese dolor para ya dar paso a esa trascendencia. Entonces, si no, no, es un proceso lindísimo porque dejas de estar en esa posición de víctima y te haces consciente y lo asumís y decís, no, suave un toque. Todo esto que me está pasando es producto de mis decisiones, consciente o inconscientemente, pero al final de cuentas fui yo quien decidió estar aquí. Entonces, aquí nadie me va a venir a salvar. Aquí el único que puede salvarme soy yo mismo, en el momento en que tome la decisión de dar el paso. Y es lo que pasa con mucha gente que está con dolor crónico, que están tan en el papel de víctimas, que si llega una persona y trata de ayudarlo, te digo porque me ha pasado mucho, se ponen a la defensiva, se ofenden y se ponen hasta agresivos, pero no son ellos, es su mente que se está tratando de proteger, pues no quieren ver las emociones, quieren seguir en su problema de fibromialgia o de enfermedad incurable, adoptaron esa narrativa y no la quieren soltar, y es bien difícil. Y pasa con muchos que se terminan curando. Originalmente existe esta resistencia, no sé si a ti te pasó, pero originalmente como que lees el libro y dices, puras tonterías, ¿qué es esto de las emociones o no? Primero te pones a la defensiva, pero luego empiezas a soltar esas defensas y es cuando viene la sanación. Sí, sí, claro, sí. Todos al principio nos resistimos a creer. Es que es muy práctico, digamos, lo que se habla en el libro. Yo siento que es como muy práctico. Entonces, a veces queremos que nos digan cosas ahí como muy complicadas y para usted decir, ok, sí, te lo creo, porque como está tan complicado, pero cuando usted llega y lee algo que usted lo ve así como fácil, llega un punto en que usted Ujú, dice, ¿qué? No, no, esto no tiene que, no creo que esto sea cierto, ¿ya? ujú, sí, Pero, escucha, tiene todo el sentido del mundo. sí. Somos seres integrales, cuerpo, mente, alma, eh, tiene todo el sentido del mundo. Yo al principio, cuando lo leí, inicialmente sí fue así como, mm, era cierto, pero como te digo,
yo ya había leído otros libros que tenían que ver con todos estos temas. Entonces, muy en el fondo, todo lo que tenía que ver con cuestiones emocionales, mente, cuerpo, sí vibraban un poco conmigo. Entonces, tal Ujú, vez eso fue lo que me ayudó. Yo lo siento así, digamos, Dios me preparó para, con algunas cosas, digamos, para lo que venía más adelante, que pudiera estar más receptivo a eso. Entonces, sí, sí. yo lo experimenté así. Sí, y por ejemplo, ahorita estábamos hablando de las heridas de la infancia, ¿no? Que lo explica el libro que puede ser la causa de que se mantengan los dolores, pero el libro también explica otra parte, que es la personalidad, ¿no? Una personalidad Ujú. ansiosa, una personalidad perfeccionista, eh, una persona que siempre tiene demasiada empatía y pone a los demás por encima de sí mismo. Y son este tipo de personalidades que te hacen alejarte del presente, porque cuando eres competitivo, quiero ser el mejor y siempre te estás proyectando al futuro, por ejemplo. O cuando eres Ujú. ansioso también, estás pensando al futuro o al pasado, te alejas del presente y creo que es cuando vienen también estos dolores. ¿Tú te sentiste identificado con algún tipo de personalidad que leíste en el libro? Sí, soy muy perfeccionista, por ejemplo. Ujú. Yo creo que por ahí, sí, imagínate que, por darte un ejemplo, hace 10 años, te estaba comentando inicialmente que yo tengo mucho de, como de arte, ¿verdad? Sí. Y hace 10 años grabé un par de canciones originales, composiciones mías, y nunca las publiqué por, porque yo sentía que todavía no estaban listas, o sea, que les faltaba, imagínate, pasaron 10 años. Obviamente ese proyecto yo en algún momento ya dejé de trabajar en eso y ahí quedó, ¿verdad? Pero hace poco estaba viendo un podcast donde, no recuerdo ahorita cómo se llama el, el, el muchacho que habla. Él dice que en todo lo que es expresión es mejor algo imperfecto que nada. Mm, Y eso resonó tanto conmigo porque yo dije, escucha, han pasado 10 años, hice ese trabajo y nunca lo publiqué, porque según yo le hacía falta. Y sin embargo, yo sé que le pongo a sonar esas dos canciones a mucha gente y les va a gustar y va a decir que suenan, o sea, que suenan profesionales y que suenan bien. Pero yo, por un asunto de ego, de perfección, al final no publiqué nada. Es mejor publicar algo que nada. Y digo, no, ujú. voy a publicarlos. Y de hecho ya estoy alistando todo para publicarlas así, tal cual. Y yo decía, no, las regrabo. Regrabar Ah, nada, como están, las voy a publicar y se acabó. Y hago música nueva al otro año y se acabó, ¿verdad? Entonces, sí, yo tengo eso, que soy muy perfeccionista, pero parte de ese proceso de evolución también es darse usted cuenta de que hay un punto en el que ya uno tiene que poner ciertos límites y decir, no, suave, esto ya está listo, ujú, vamos a dejarlo así, ya está listo. Soltar. Al final son como la perfección es como una especie de tensión también a nivel emocional, lo veo así. Entonces es como, no, ya, suelte, deje que las cosas sean como sean en este momento, siga trabajando y usted va a ir mejorando cada vez más. Y listo. Entonces sí, por ahí sí me identifiqué con eso. También soy una persona que eh, siento que desde muy pequeño como que me hizo falta como ese coraje, digamos, de enfrentar las cosas y no darles tanta importancia. Ya, soy una persona que como que guarda mucho, ujú. entonces tiene todo el sentido del mundo y es parte de mi personalidad. Tiene todo el sentido del mundo que años después me haya pasado factura de esta forma. Con guardarte mucho te refieres a evitar conflictos o a Sí, qué te referías. Sí, tocas como con sí, punto ahí. Sí, como porque la parte de... Ujú. eso también de evitar conflictos es muy común en las personas que tienen dolor crónico. ¿Y por qué pasa esto? Porque te genera un estrés interno, aunque no te des cuenta, inconsciente. Hay una persona que te hizo una mala jugada
y tú por no enfrentarla y no causar disgusto, te causas un disgusto interno a ti mismo a nivel inconsciente. Y como tú decías, que lo que comentó Sarno, de que el cerebro prefiere sentir dolor físico antes que dolor emocional, pues te va a mandar dolor de espalda incapacitante. Entonces, pienso que tiene mucho sentido eso también. Sí, sí. Y también, bueno, está la parte de las heridas infantiles, pero también él lo dice claramente que pueden ser situaciones que usted esté viviendo en la actualidad. Fíjate que hace Ujú, poco me pasó, no quiero entrar mucho en detalle, pero ujú, eh, estaba en una situación ahí, ¿verdad? En la que yo sentía que yo tenía que bajar, no sé, yo tenía que bajar unos pasos eh, como para estar al nivel de esa persona, digamos. ujú, ¿No? sí, Y llega un punto en el que yo decía, pero, o sea, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué yo tengo que hacer esto, verdad? Y me empezó a afectar en las caminatas con las rodillas. ujú, Y fue muy curioso porque eh, andaba en, en, andaba en un volcán, ¿verdad? Y se me olvidó una jacket, entonces íbamos a ir a hacer todavía un cerro más y resulta que le propuse a la gente, vayan ustedes, yo voy a bajar a traer la jacket, era como 3 kilómetros. Y bajé, pero rapidísimo, bajé y subí. Y cuando llegué arriba, no podía dar paso. Pero, o sea, yo tengo mucho tiempo de estar caminando, o sea, yo he hecho caminatas de 20, 25 kilómetros. Y yo decía, sí, está bien, estaba muy inclinado y todo, pero no tenía por qué afectarme tanto hasta que ya empecé vamos a ver, qué está pasando ahorita en mi vida, ¿verdad? Hasta que ya doy cuenta, claro, claro, ¿verdad? Esta ujú, situación es la que me tiene así como estresado, ¿verdad? Y llega y me afecta en las rodillas y tiene también ujú, que ver con que esa vez tuve que bajar ahí de forma muy agresiva y todo, hasta que, no sé, eso es muy personal, ¿verdad? Yo ujú. lo interpreté de esa forma y curiosamente, cuando solté, se me recuperaron las rodillas. Así Entonces, y pasa. el dolor, y fíjate, el dolor que tenía en las rodillas era muy parecido al que tenía en la espalda. Un La dolor sensación. Ujú. muy similar, la sensación, nada más que en otro lado. Entonces, claro, yo inmediatamente agarro, a mí no me vas a agarrar dos veces en estas, ¿verdad? Claro, entonces ya solté y todo bien por ahí. Pero fíjate, qué curioso que eso que te pasó a ti es bien común. Tú tenías dolor en la espalda. Tu mente difícilmente ya te va a volver a mandar dolor a la espalda, porque tú ya estás atento a eso y tú ya sabes que es lo del síndrome de miositis tensional. Entonces te Ujú, manda dolor a la rodilla, al tobillo, dolor de cabeza, problemas intestinales, ¿no? Te ataca a otra zona para tratar de asustarte, pero pues tú estabas alerta y no pasó nada. Pero ujú. sí, todo lo que dice el libro ocurre, pues es como si Sí, fuese sí, una profecía. Ujú, es muy interesante, ¿no? Esto es 100% real. Y me he convertido en una especie de mensajero, así como usted, de la verdad, porque es súper común. Por ejemplo, en el grupo de hiking al que pertenezco, ahí tengo algunos compañeros que también padecen de la espalda y que tienen dolor crónico, ya de años. Y alguien hace un comentario, ahí, ay, es que este dolor, ya me va a empezar el dolor de espalda y que no sé qué, y ujú. yo, "Mm, ¿cómo fue su infancia?" Y le Sí, cuento un cuento. Y sí. ya, pero ¿por qué me pregunta eso? No, no, no importa, no me cuente, nada más dígame si estuvo bien o qué, y ¿hace Ajá. cuánto está con ese dolor? ¿Y qué ha hecho? Y que a usted le haría muy bien leerse este libro. Y de Sí. verdad, y al final, hey, es súper común. Y la gente te dice, no, es que tal día hice tal esfuerzo y desde ahí me duele. Y eso pasó hace 5 años. Mm, Por favor, sí, sí, sí. ¿verdad? Ya usted de una vez sabe qué es lo que está ocurriendo y es ese mismo síndrome.
Aquí también pasa, sí. Yo también practico mucho deporte y conozco muchos corredores y le he recomendado el libro a varias personas aquí en mi Ujú. ciudad y todos se han curado. Personas que ya tenían agendada la cirugía. O sea, no se les quitaba el dolor con nada. Léete este libro, les dije. Se curan al 100%. Wow, Entonces, wow. por eso yo quería hacer esta charla contigo, porque es un tema que se tiene que difundir y en habla hispana no hay Totalmente. mucha información al respecto. Sí, Entonces, y en sí, algún momento quiero hacer storytelling para mis redes sociales. Entonces, es un tema que sin duda alguna le voy a dedicar algunos reels a hablar sobre este tema y sobre esta información, porque de fijo hay muchísima gente que está padeciendo lo mismo y que está buscando una solución y de ahí ignoran de que eso existe. sí, Entonces, vale completamente la pena seguir difundiendo este mensaje, seguir entregándole información a la gente para que cada vez seamos más los que logremos curarnos. sí. Y ahorita estabas comentando de que esto es mente, cuerpo y espíritu. Ujú. Y quiero retomar algo que dijiste tú cuando estabas con el dolor crónico a todo lo que hay, que no tenías esperanza, ¿no? Que dijiste que te pusiste de rodillas y le pediste a Dios. No sé si te comenté, pero fue exactamente lo que yo hice también en mi momento de más alta desesperación para poder curarme. O sea, yo me puse de rodillas y me llegó el libro también y empiezas a conocer a las personas correctas y todo empieza a fluir, pues, ¿sí? Y todo empieza a conectar. Por ejemplo, cuando tú estabas platicando con ese padre que te dijo, que te habló del perdón, era algo que tú tenías que saber y te llegó en el momento justo. Pero todas estas coincidencias ocurren cuando tú le pides a Dios, al Creador. Yo tengo Sí, 7 años o 8, no sé, ayudando a gente. El 80%, 90 se cura. Pero, ¿sabes? Por lo regular, ¿quiénes no se curan? Personas los que que, no creen. sí, la verdad sí. O sea, no, y no es porque yo sea creyente, yo me baso en estadísticas. O sea, este porcentaje se cura, este no. Son personas muy cerradas en el tema espiritual y no, Ujú. no se abren, pues sí. Y yo siento que ese es uno de los puntos clave también. Sí, por ejemplo, bueno, yo sí creo que dejando a un lado todo este tema religioso y con el asunto de las creencias espirituales que tenga cada persona, nosotros como seres humanos sí es importante, como seres que somos animales, mamíferos, lo que sea, que estamos un poquito más evolucionados que el resto, bueno, muchísimo diría yo, eh, es importante que creamos en algo. La Ujú, gente no tiene por qué creer en Dios si no quiere creer en Dios, pero sí tiene que ver que hay algo más allá. No le digamos Dios, digámosle, no sé, universo, el amor, eh, la fuerza, Star Wars, lo que sea, pero que sepan que, o sea, que hay algo, ujú, porque las estadísticas sí muestran que la gente que no cree en nada, o sea, la gente que cree que no hay nada, están de cierta forma condicionando su cerebro a que no ocurran cosas beneficiosas. Aquí estamos ujú. hablando ya, estamos dejando de lado todo tipo de creencias y simplemente nos estamos basando Sí, sí, en ciencia, ¿verdad? Entonces sí es importante creer. Y claro, yo creo que sí lo habías puesto en tu libro, ¿verdad? Que te habías puesto de rodillas y habías sí, pedido, me parece. sí, creo que sí Porque lo puse. cuando yo lo leí, yo ya me había puesto de rodillas y ya le había pedido a Dios. Claro, llego y leo un libro que es prácticamente mi historia y también igual, para mí esto es Mismo súper síntoma. curioso. Para mí esto es súper curioso. Yo ahora le estaba comentando a mi madre que lo bonito de todo esto es, este, primero, cómo uno le transmite el mensaje a la gente, ¿verdad? Cómo uno puede ir ayudando a más personas, que usted lo ha venido haciendo también. Y segundo, yo nunca me hubiera imaginado hace 5 años, cuando estuve con ese problema y cuando leí tu libro, que íbamos a terminar haciendo una entrevista. Entonces, esto es chivísima. Esto Sí, es sí, chivísima. Y sobre todo, imagínate, un proceso de curación, ¿verdad? Venir a dar un testimonio, porque esto es un testimonio. Después todo ese proceso de curación, venir a dar este gran testimonio. Nada, pues esto es carguísima. sí, sí. Sí, y luego
piensa en la gente a la que le va a servir esto. Porque tú cuando Ujú. estás en un proceso de dolor crónico, sin esperanza, que llegue alguien con síntomas similares a los tuyos y que se cura totalmente, o sea, te cambia el chip, pues. Y eso es lo que tratamos de hacer Sí, aquí. sí, sí, que la gente sepa, o sea, gente, sí se puede, sí se puede. Yo estuve en cama, yo estuve mucho tiempo, estuve más o menos como un año sin trabajar, que caminaba un poquillo y me molestaba, el dolor nunca se iba, tenía el dolor 24/7 y lo que pasaba por mi mente era un dolor quemante, por cierto. Lo que pasaba Ujú, por mi mente era que yo estaba destinado a vivir el resto de mi vida con ese malestar, pero eso es parte del problema también. Creer ujú, usted que nunca se va a curar es parte del problema. Entonces, cuesta mucho inicialmente hacer ese cambio ahí en el chip, pero hay que hacerlo. Sepan que sí es curable y que sí pueden salir de eso. Nada más que toca hacer la tarea, ¿verdad? Las cosas no van a pasar mágicamente. El primer paso es darse cuenta usted de que lo que tiene es un problema realmente emocional que está activando en el cuerpo. Y lo segundo, hay que hacer la tarea, hay que empezar a hacer esas introspecciones, revisar. Algunas personas van a necesitar terapia psicológica, no hay ningún problema. Vayan a la terapia, hagan el trabajo y empiecen a hacer también ejercicio físico. Es lo que va a ayudar a que su cerebro deje de mandar esa señal ahí para que esté esa molestia. Pero de que se puede, somos testimonio de eso. correcto. Eh, ¿Te gustaría dejarnos las redes sociales que tienes? Me comentaste que dabas como coaching sobre nutrición, ¿no? Ujú. Sí, aparezco en Instagram, me pueden encontrar como Carlos Sirias, el usuario es Coach Sirias, y aparezco también en Facebook, en TikTok y en YouTube como Coach Sirias. Ese es el nombre que tengo en esas otras redes. Creo que en algún momento tal vez me pongan todas Carlos Sirias, pero de momento creo que es más estratégico mantenerlo Ujú, así. Sí, los temas que subo tienen que ver con todo lo que es alimentación ancestral, que es prácticamente volver a nuestras raíces, darle al cuerpo lo que comió por millones de años, que fue cuando estuvimos en el Paleolítico, modulado a la era moderna, ¿verdad? sí. Tratar de darle al cuerpo todos esos nutrientes, todos esos alimentos ancestrales que hemos comido prácticamente toda la vida, adaptado a la era moderna. Ujú, Eso, junto con hábitos ancestrales, el sol, el grounding, las inmersiones en frío, baños de hielo, la respiración, que es súper importante para soltar todos esos problemas emocionales, los vamos a ir soltando también mediante la respiración. Son herramientas que nos van a servir a potenciar todo. Entonces, mis redes van de eso. Tengo algunos reels también que tienen que ver con documentales históricos de cómo la industria de los alimentos ha ido vendiéndonos una falsa idea de lo que es bueno y de lo que ujú, es malo, ¿verdad? Entonces, sí, hay algunos temas ahí interesantes para ahí en mis redes. muy bien. Y ya para cerrar aquí, ¿hay algo más que quieras comentar sobre tu proceso? ¿Alguna recomendación final a las personas que, pues, que están en una situación difícil ahorita de dolor crónico? Mi recomendación es que no se queden en el papel de víctima y Ujú, que busquen la verdad, porque para los que son creyentes en la Biblia dice, el que busca va a encontrar. Entonces, si usted es una persona que, como yo, lleva años padeciendo todo tipo de molestias, porque aparte de ese dolor que tuve en la espalda, también yo padecí por muchísimos años de depresión, estrés, ansiedad, ataques de pánico. También me daban molestias en el cuerpo, dolores articulares, sentía como unos ardores en las palmas de las manos y en todo el cuerpo. Y gracias a esos dolores y a esos malestares y a lo mal que la pasé, fue que yo me convertí en un buscador de la verdad, ujú, pero tuve que, como te dije antes, ejecutar, empezar a hacer cambios. Eso me obligó a cambiar mi alimentación, ujú, me obligó a cambiar la forma en que pensaba,
me obligó a empezar a sanar todos esas heridas infantiles que tenía. Entonces, el consejo que yo le puedo dar a la gente es, no crea usted que va a quedarse ahí toda la vida, porque si lo crea, así va a pasar. Sepa usted que hay sanación para todos, pero eso sí, lo primero es salirse de esa posición de víctima y empezar usted a buscar, no, no crea que, o sea, que no des las cosas por hechas, busque y trate de hacer los cambios poco a poco. A veces creemos que para cambiar hay que hacerlo así de un solo. No, el proceso de cambio es algo, son pasos. A veces tenemos que dar pasitos pequeños, pero lo importante es que los demos, que empecemos por ahí, ¿verdad? Porque si no empezamos de ahí, ¿cuándo vamos a sanar? Pero si no, es posible. Es posible, totalmente. Pues Carlos, la verdad, muchas gracias por hacer posible esta charla. Siento que va a ser de utilidad para las personas. Y pues un gusto haber platicado contigo, May. No, Alejandro, eso, ya, mae, no, no, muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido todo un placer y un honor y tenemos que seguir trabajando por darle este mensaje a la gente, que siga llegando a más personas. Vamos a seguir repartiéndoles esperanza. Esperemos que no sea la primera ni la última entrevista que hacemos, que sigamos haciendo más material. Y ahí estamos, a la orden. Un gusto. Estamos, Carlos, un placer. Nos vemos. Bueno, nos vemos.